Hola, espero estén bien. La siguiente investigación pretende describir los resultados del manejo de centro de cuidado de clínico ortogeriátrico en pacientes de mayores de 65 años pre y post pandemia, identificar las características sociodemográficas de la población, describir los resultados de manejo del centro de cuidado y realizar la comparación descriptiva de los resultados de manejo entre pre y post pandemia. De anotar que estos datos, los de post-pandemia, se seleccionaron todos y los de prepandemia se seleccionaron en forma aleatoria, cantidad homogénea de pacientes para poder hacer las comparaciones. Para ello se aplicó análisis exploratorio de datos para escribir la muestra chi cuadrado para determinar si existe asociación entre las variables y la época pre y post pandemia. D'Agostino para determinar si las variables continuas provienen de poblaciones con distribución normal. Mawini para comparar las variables continuas por época. Un análisis factorial de correspondencia para ubicar dónde estaban las asociaciones halladas, y se utilizó el software SPSS versión 23 y el Real Statistics versión libre, versión 7.3 de septiembre de 2020, que es el mismo R para Excel. Bien, entonces, ¿cómo se analiza esta información? Sencillo, bueno, entonces acá no hubo asociación significativa entre la época y el diagnóstico. Son los diagnósticos. El análisis no hubo sino un paciente en pandemia con M976 el diagnóstico, correspondiente al 100% de esa cantidad de pacientes del M976, y dentro de pandemia ese paciente corresponde al 4%. En prepandemia no hay pacientes ahí, y así sucesivamente se analizan de acá para adelante todas las variables. Bien, ahora las únicas variables que presentaron la asociación significativa fue dolor preoperatorio y índice Charleston. Como presentaron la asociación significativa, entonces se aplicó el análisis de correspondencia, análisis factorial de correspondencia, para ubicar dónde están las asociaciones, porque tienen 11 niveles de dolor preoperatorio, ninguno de máximo 2 y así sucesivamente, y se tiene el dolor preoperatorio. Entonces se encontró que el dolor preoperatorio 2, 0, 5, 9, 10 y 6 se encontraron antes de la pandemia, y durante la pandemia se asociaron significativamente entre 3, 4, 7 y 8. Respecto del índice Charleston, que también presentó asociación significativa, la asociación fue prepandemia Char 1, 1 a 3 y superior a 3 en pandemia. De resto no hubo más asociaciones significativas, todos fueron independientemente del sexo, se podían no presentar en pre o post pandemia y así sucesivamente. Las variables que solo se presentaron en prepandemia o post pandemia, o pandemia, perdón, entonces solo se muestra en su tabla respectiva. Hubo 18 pacientes con profilaxis en prepandemia, correspondiente al 100%, son de prepandemia, no lo ven ahí, y después aparecen en post pandemia. Aquí sí se podría comparar, pero no hay ni ninguno de los casos muerte a 30 días. Bien, con las variables continuas, entonces se encontró diferencia significativa entre el índice de masa corporal entre pandemia y prepandemia. Hay una diferencia de 4 niveles de índice de masa corporal entre pandemia y prepandemia, y también hubo diferencia significativa a nivel de hemoglobina a las 24 horas. Nuevamente una diferencia de 4 puntos de hemoglobina. Estas variables que le continúan son significativas al 10%, pueden ser importantes para los médicos que están analizando la información, como fue la hemoglobina, la talla, la hemoglobina a las 6 horas, esta fue la hemoglobina preoperatoria, y el hematocrito a las 24 horas, presentaron diferencias pero al 10%. Estas variables solo se analizaron a nivel época de pandemia. Entonces la prueba de Chapelier dice que no tiene institución normal cuando está en rojo. Bien, no hay más. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que haya quedado claro.